gente terrible. Pero, y Jonás decía, yo no quiero ir porque si voy, si ellos se arrepienten, tú lo vas a perdonar. Y por eso no quiero ir. Pero 120 más o menos, un poco más de 100 años después, resulta que el Señor ya se le acaba su paciencia y su misericordia para con el pueblo de Nínive, porque ese gran cambio, ese avivamiento que hubo cuando Jonás, ¿qué les pasó? Y es una lección fuerte para nosotros. 100 años después, esa generación que conoció a aquel loco israelita que decía en 40 días la ciudad va a ser destruida y todo el mundo se convirtió, y hasta los animales dieron luto, si ustedes ven en el libro de Jonás, ya no había más nada. No se preocuparon de la siguiente generación y eso se acabó. Y los ninivitas volvieron a ser ese pueblo pagano, terrible, sin misericordia que habían sido antes. Pero en el libro de Nahum, Dios nos dice que Él no es que se hace de la vista gorda, ni que se hace, sí se usa esa expresión aquí en Argentina, sí. O que se olvida, o que no le importa, sino que Él está bien pendiente de estas cosas. Entonces, en el contexto vemos que cuando el profeta Nahum predica en contra de Nínive, probablemente la gente estaba contenta. Por fin nos vamos a librar de estos ninivitas. Hay otra cosa del libro de Jonás. El libro de Jonás es bien pequeñito, por lo menos acá en mi Biblia. Ustedes pueden ver el libro de Nahum. Empieza aquí y termina. Son 3 capítulos nada más. Son 3 capítulos, usted se sienta y lee los 3 capítulos en un devocional de un día. Pero cuando nos vamos al Antiguo Testamento, y el libro de Nahum no es la excepción, tenemos que estar pendientes de cómo escribe cómo hace el escritor la Biblia y cómo se hacía y todavía se usa. Cuando usted sale y se compra un periódico, hoy día ya casi no compramos periódicos, sino que lo vemos en el teléfono y todas las cosas. Pero aún en el teléfono, cuando usted abre una página de estas de noticias, ¿qué vemos? Vemos el titular: terremoto en Marruecos. Y después entonces vemos 2 o 3 líneas que nos dicen el día tal pasó un terremoto y tal. Como... Y después nos vamos a los detalles. Y entonces, por supuesto, al que va pasando así rápido, como quien ve videos de TikTok, ya con las 2 primeras líneas ya estamos listos, ya no queremos saber más nada. Pero al que quiere saber y quiere leer, se lee el resto. Si nos vamos al Génesis, y tampoco quiero pasarme tanto tiempo y empezar en el Génesis y todo eso, pero es importante porque entendemos mejor la palabra, y cuando entendemos mejor la palabra, ¡wow! El Génesis nos dice: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Ese es el titular. Después nos dice y nos va contando cómo fueron los 6 días de la creación. ¿Okay? Dice, creó al hombre a su imagen y semejanza, varón y hembra los creó. Pero después, entonces, bueno, ¿los creó allí o los creó en el otro versículo donde dice atrás que el hombre estaba solo y necesitaba? No, espérate. Una vez más, está el titular, la noticia, lo que nos quiere decir, y después vienen los detalles. El libro de Nahum es así. El libro de Nahum comienza diciendo: profecía acerca de Nínive, el libro de la visión que tuvo Nahum del gozo. Estoy leyendo de la Nueva Internacional, por si acaso es un poquito diferente de la palabra de la Biblia que ustedes tienen allí. ¿Ok? Después, entonces viene cómo se manifiesta el Señor. El primer capítulo es bien importante, y sobre todo para nuestra cultura hoy, que estamos acostumbrados a que vemos los videitos en Facebook y pasamos en TikTok, no sé cómo los pasan, para arriba, para abajo,
pero pasamos y vamos, casi que queremos quedarnos con lo más impactante. Y lo demás, bueno, el capítulo 2 y el capítulo 3 no es que no sean importantes, pero es como nos decía el pastor Francisco de este video que le llegó de Haití. Ahí está la descripción, está la parte fuerte. O sea, ahí está, si nos vamos al capítulo 2, nos dice: Nínive, un destructor avanza contra ti, monta guardia en el terrapén, vigila el camino, renueva tu fuerza, acrecienta tu poder, porque el Señor restaura la majestad de Jacob como la majestad de Israel, pues los destructores lo han arrasado, han arruinado sus sarmientos. Después nos dice: rojo es el escudo de su pariente. Y entonces nos dice, versículos 5 al 10 del capítulo 2, nos dice cómo van y le quitan el oro y le quitan todas sus riquezas. Versículo 7 del capítulo 2. Y la ciudad será llevada al exilio. Gimen sus criadas como palomas, se golpean el pecho. Nínive es como un estanque roto cuyas aguas se derraman. Deténganse, deténganse, les gritan, pero nadie se vuelve atrás. Saquen la plata, saquen el oro. No le estoy dando consejo a los políticos, por cierto. Dice: el tesoro es inagotable, abundan las riquezas y los objetos preciosos. Destrucción, desolación, devastación. Versículo 10. Nos está explicando lo que está pasando. No me quiero quedar allí tanto tiempo. Pero ese Nínive que había sido tan terrible, y nosotros quizás conocemos gente así, o personas, movimientos que son así, que son tan terribles que uno dice: no, pero esos ni que se arrepientan, Dios los perdona. Pero con Jonás sabemos que se arrepintieron y Dios los perdonó, pero si no tienen cuidado de la siguiente generación y la siguiente, es algo que va a durar muy poco. Después nos habla de la destrucción. En el capítulo 3 comienza diciendo: ay de la ciudad sedienta de sangre, repleta de mentira, insaciable en su rapiña, aferrada a la presa. Se oye el chasquido de los látigos, el estrépito de las ruedas, el galopar de los caballos, el chirrido de los carros, la carga de la caballería. ¡Wow! Parece una película de acción, ¿ah? O sea, es fuerte, es violento, pero es interesante. Cuando fui al seminario, en mi clase de Antiguo Testamento, el profesor que nos explicaba del libro de Nahum. El libro de Nahum es un libro poético, es un libro donde aún estas cosas que les estoy leyendo tienen un ritmo de poesía, como cuando cantamos una canción y tiene un ritmo y nos lleva con el ritmo. Así es el libro de Nahum, es una obra maestra de poesía. Y no solamente es una obra maestra de poesía, sino que tiene muchas cosas para nosotros. Vamos con la próxima. Que seguimos con contexto. Todo esto viene siendo de contexto. Nahum nos trae una profecía que puede parecer buena, pero viene con un mensaje de advertencia para el pueblo de Dios, para nosotros. Viene con un mensaje de advertencia para nosotros. Nahum nos da una descripción del carácter de Dios y una palabra de consejo de parte de Dios para su pueblo. Entonces vamos, yo no sé si a ustedes cuando uno estudia en el hebreo, y es una regla técnica que utiliza incluso el apóstol Pablo en las cartas del Nuevo Testamento, las cosas más importantes están al principio, que es como el encabezado, al medio, y después al final también nos da ese último mensaje. Vamos entonces con Nahum y esta parte de cómo empieza. Empieza en el capítulo 1, versículo 2, después de que nos da ese título de qué es quién es, profecía acerca de Nínive y todo eso. Entonces nos empieza a presentar a Dios. Nos presenta a Dios. Mire, les presento a... Y la puedes poner completa. Permítanme presentarles a...
o permitidme, si lo ponemos un poquito más, permítame presentarles a nuestro Dios. Nuestro Dios es un Dios celoso. Eso lo vemos en Nahum 1 del 2 al 6, se los leo rapidito. El Señor es un Dios celoso y vengador, el Señor de la venganza, el Señor de la ira, que se venga de sus adversarios y es implacable con sus enemigos. El Señor es lento para la ira, imponente en su fuerza, y el Señor no deja a nadie sin castigo. Camina en el huracán y en la tormenta. Las nubes son el polvo de sus pies. Increpa el mar y lo seca. Hace que todos los ríos se evaporen. Los montes Basán y Carmelo pierden su lozanía, y el verdor del Líbano se marchita. Ante él tiemblan las montañas, se desmoronan las colinas. Ante él se agita la tierra, el mundo y cuanto en él habita. ¿Quién podrá enfrentarse a su indignación? ¿Quién resistirá el ardor de su ira? Su furor se derrama como fuego, y ante él se resquebrajan las rocas. Fuerte. Permítame presentarles a este Dios. Dios es un Dios celoso. Ese es nuestro Dios. El Señor es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Es un Dios celoso. El que piense que el cristianismo es, bueno, sí, ahora tengo este que está aquí en una crucecita y lo voy a poner junto con todos los demás que tengo aquí. Está bien equivocado. Dios es un Dios celoso. Mi hermana, cuando está pasando algún problema, me llama y dice, Rodney, para que ores por mí. Y por supuesto, ¿qué está pasando? Entonces, no, que está pasando esto, mi vecina, que es la consuegra, porque la hija se casó con el hijo de la vecina, y están allí cerquita, etc. Pero me dice, le está pasando esto, y entonces le estamos pidiendo a la Virgencita, le estamos pidiendo le estamos pidiendo al otro, ¿verdad? Y queremos que tú también, porque mientras más hacemos más fuerza. Se lo he dicho de varias maneras, pero todavía me falta, porque no es que mientras más hacemos más fuerza, no. Dios es un Dios celoso, y a veces me provoca decir, Señor, yo sé que tú eres un Dios de misericordia, pero si la gloria no es para ti, entonces que no pase nada. Porque hay algo dentro de mí que sabe el carácter de Dios, que es un carácter celoso. La gloria es para Él. Nuestra vida no es que, sí, Señor, yo te entrego mi vida, te entrego todo, aquí estoy, Señor, pero dejo la cartera ya porque mis finanzas no. No, ¿verdad? Cuando yo voy tengo que ir completo. No puedo dejar la cartera. Por cierto que qué lindo estar aquí en Argentina, porque veo que cuando se recoge la ofrenda todo el mundo pone del billete de más valor que tenemos y ponen de a varios en la ofrenda, ¿no? O sea, eso no pasa en todas partes. Ojalá en las iglesias, en otros lugares, imagínense en Estados Unidos un billete de 100 y que pongan de a muchos en la ofrenda. Pero las cosas van a mejorar. Dios está en control. Amén, y amén. Él no se ha olvidado de este bello país de Argentina. Seguimos adelante con Nahum, que no me quiero ir. Permítame presentarle a este Dios que se venga de sus enemigos. Dame la última de la anterior, porque había una que quedó allí como abajo. Y mantiene su ira durante generaciones. Nuestro Dios se venga de sus enemigos, y el pasaje que está citado allí en Deuteronomio, en Éxodo, es de cuando el pueblo de Israel estaba conociendo a Dios. Estaban saliendo en el Éxodo, estaban recibiendo la ley y todo esto, y allí Dios se describe en su carácter. ¿Ok? No quiero irme a los detalles de cada uno. Vamos con la siguiente. Nuestro Dios es lento para la ira, y muchas veces nosotros decimos grande misericordia, porque en muchos otros pasajes está así. Pero aquí dice lento para la ira y grande en poder. ¿Qué quiere decir esto? Sí, nuestro Dios es grande en misericordia, pero cuando dice lento para la ira y grande en poder,
yo no sé si ustedes han conocido a alguna de estas personas que parece que nunca se ponen bravos, pero cuando se ponen bravos, más vale salir corriendo porque la destrucción impera a su paso. Esa es una parte del carácter de nuestro Dios. Dios es lento para la ira, pero cuando ya dice hasta aquí, ya no hay más. Por eso es que la iglesia tiene que estar bien pendiente de predicar a Jesucristo, porque si no entramos en la gracia, lo que viene después no es nada bonito. Entonces, Nahum lo describe, y eso está ahí en el versículo 3, lento para la ira, imponente en su fuerza. O sea que cuando el Señor derrame su ira, y lo vemos en el libro de Apocalipsis, y lo vemos en el libro de Nahum, como el Señor lidia con Nínive. Y es un ejemplo, y ya lo vamos a ver un poquito más adelante. Dios es recto, justo, equitativo, y el Señor es sobre toda la fuerza de la naturaleza. Me encanta como lo dice, las nubes son el polvo de sus pies. O sea, es un libro poético, es un libro precioso. De verdad que vale la pena leerlo, aun cuando a veces algunas de estas imágenes, sobre todo las del capítulo 2 y 3, sean un poco fuertes. Pero es un libro poético muy bonito. Vamos con la siguiente. Permítame entonces presentarles a este Dios, al cual es imposible soportar o resistir su poder. Y aquí es donde los teólogos a veces nos ponemos tristes porque decimos, pero si Dios es amor y quiere que todo el mundo se salve, ¿por qué no todo el mundo se salva? ¿Por qué no todo el mundo... si es de verdad imposible resistir su poder y su... Sí, pero Dios te escogió a ti y me escogió a mí para ser el vehículo de esa salvación, el vehículo de proclamación de esa salvación en Cristo Jesús. El pasaje que leíamos esta mañana, en Cristo ha reconciliado a todos. En Cristo nos ha reconciliado a nosotros. Y a todo el mundo allá afuera, eso está disponible, pero nosotros somos los que debemos ir y proclamar. El Señor decidió usarte a ti y nos ha dado el mandato ir y hacer discípulos a todas las naciones, etc. Pero no es que al final todo el mundo se va a salvar, no es así. Al final nosotros vamos a ser responsables por aquellos que nos rodean y no les hemos dado el mensaje. Seguimos con Nahum y nos dice que Dios es bueno y Dios es un refugio en tiempos de angustia. Fíjense lo que nos dice el versículo 7. Bueno es el Señor, Él es refugio en el día de la angustia y protector en los que en Él confían. Pero, versículo 8, destruirá a Nínive con una inundación arrasadora, aún en las tinieblas perseguirá a sus enemigos. ¿Qué traman contra el Señor? Él desbaratará sus planes. La calamidad no se repetirá, serán consumidos como paja seca, como espinos enmarañados. Tú, Nínive, engendraste al que trama mal contra el Señor, al infame consejero. Versículo 12, así dice el Señor, aunque sean fuertes y numerosos, serán arrancados y morirán. Esto es lo que nos dice Nahum. Y nos dice que Él va a restaurar a Jacob, va a restaurar a Israel, pero que a los malos los va a juzgar. Entonces Dios es bueno, es refugio en tiempo de angustia y cuida a su pueblo, Él vela por su pueblo. ¿Ok? Este es permítame presentarle vamos con la siguiente. Pero a veces se nos olvida, para allí no pongas todo primero. Entonces, aquí es donde yo hago una pausa y digo, ustedes están allí sentados y están diciendo, pastor, todo eso está muy bonito, yo conozco ese Dios porque yo vengo a la iglesia los domingos. ¿Y a mí qué?
O sea, ¿cómo salgo yo por esa puerta hoy y cómo aplico estas cosas? ¿Cómo me tocan a mí? ¿Cómo lo hablo con el verdurero que me atiende o con el vecino que me encuentro en el supermercado cuando voy a hacer las compras, el compañero de trabajo? ¿Cómo me afecta esto a mí? ¿Y a mí qué? Lo que pasa es que a veces se nos olvida, dale, que Dios es amor, pero también es verdad y justicia. Si nos vamos a Juan capítulo 1, versículos 14 al 17, nos dice, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y verdad. Gracia y verdad, amor y verdad. Siempre tenemos que tener ese equilibrio, porque Dios en su infinita grandeza tiene estas dos cualidades en un perfecto equilibrio. Nosotros, que estamos llamados por Él, tenemos que hacer que esas cualidades sean parte de nosotros también. Vamos con la próxima. En nuestro caminar con Dios necesitamos tener este equilibrio de amor y verdad. Y mucho más en este día de hoy. Mucho más en este día de hoy donde pareciera que se ha olvidado lo que es el amor. Y se ha olvidado lo que es el amor porque si no hay verdad sin amor, si hay verdad y no hay amor, lo que la gente recibe es puro juicio. Pero si hay amor y no hay verdad, lo que la gente recibe es un sentimiento que se diluye y, bueno, vine para que me hicieran sentir bien. No, a la iglesia no venimos para que nos hagan sentir bien, venimos para que nos animen, pero también para ser retados. Y por eso estoy aquí hoy. Vamos con la siguiente. Porque a veces se nos olvida y esta yo considero que es la lámina más importante de las que tengo acá. Que amor es decir la verdad de manera que obligue a una respuesta positiva. Esto no sale en un versículo, pero es una gran verdad. Amor es decir la verdad de manera que nos obligue a una respuesta positiva. No es dejarlos que se salgan con la suya o dejarlos que vivan porque no los quiero confrontar o dejarlos por allí. No. Así como ese Dios que nos presenta nos llama y nos aconseja a que hablemos en amor, diciendo la verdad de manera que podamos sacar una respuesta positiva. Cuando vemos a un bebé, a un niñito corriendo con tijeras o jugando con cuchillos, pues simplemente se los quitamos. Y a veces no tenemos ni siquiera todas las palabras para explicarle por qué no puede correr con unas tijeras en la mano o con unos cuchillos. A mí, por ejemplo, no me sirve de mucho, y me voy a alejar un poquito del micrófono, ¿está bien? No sé si están grabando o algo, pero... No, se escucha. ¿Ah? Se escucha. Bueno. Pero, por ejemplo, conozco un pastor que una vez fue a predicar a una iglesia no muy grande. Y, ay, sí, pastor, qué elegante, qué bonita su corbata, qué bonita... Y después, ya cuando estaban en la despedida, se acerca una hermanita y le dice, pastor, tiene el cierre debajo. ¿Cómo sé ese cuento? Porque el pastor era yo. Menos mal que el púlpito no era transparente y a veces uno se queda detrás del púlpito más tío. Pero hay una linda parte, sí. Pero ¿quién mostró amor? El que decía, qué linda su corbata, pastor. O el que decía, pastor, mire, ¿quién mostró más amor? ¿Qué le parece a ustedes? Pero, claro, o sea, me lo hubieran dicho antes. Pero
Entonces, amor es decir la verdad de manera que podamos tener una respuesta positiva. En algún momento mi hermano me decía, tiene la nariz torcida, tiene la nariz torcida. Hasta que, ¿y qué hago con la nariz torcida? ¿Tú me vas a pagar la operación para ponerme la nariz derechita? ¿O cómo es la cosa? Pero no es decir las cosas, o sea, la verdad estaba allí. Pero, ¿y qué hacemos con eso? El amor es decir la verdad de manera que obligue, que anime, que lleve a una respuesta positiva. Y ese es uno de los desafíos más grandes que nosotros tenemos. La siguiente. Mentir o ocultar la verdad por miedo a la tolerancia, al que dirán, y eso lo vemos en todas partes, porque, no, que hay que tolerar, No, espérense, no es así. Puede parecer piadoso, pero no es amor y al final hace más daño que bien. Tenemos que ser la gente de la verdad, la gente que cree en la palabra, que cree en un Dios que sí es un Dios de amor, sí es un Dios de refugio para aquellos que están en problemas y es un Dios que es grande en misericordia, pero también es un Dios celoso. Y eso es lo que nos trae Nahum para nosotros, que tenemos que tener ese equilibrio, porque Dios va a juzgar. Al final del versículo 3, del capítulo 3 de Nahum, nos dice del versículo 14 hasta el final, nos dice que la defensa de la ciudad de Nínive va a ser inútil. Pero después nos va diciendo, entre todas las desgracias que van a pasar, versículo 19, tu herida no tiene remedio, tu llaga es incurable. Todos los que sepan lo que te ha pasado celebrarán tu desgracia, pues ¿quién no fue víctima de tu constante maldad? Yo estoy seguro que si el Señor se tarda un poco más en venir, va a llegar un tiempo donde aún la gente que no conoce de Dios va a ver todo este indoctrinamiento y agenda LGTBQRPH, no sé cuántas letras más tendrán después. Y todas estas cosas que estamos viendo hoy y dirán, realmente yo no sé qué estaban pensando. ¿Por qué? Y dirán estas cosas de que, no, es que, no, o sea, si yo creo que yo soy una silla, no, y dejo que la gente se siente encima mío, no por eso va a ser una silla, yo soy una persona, o sea, en algún momento la gente va a abrir los ojos y se van a dar cuenta. Mientras tanto, son llevados por todo viento de doctrina, como nos dice la palabra de Dios, y nosotros, como iglesia, somos los responsables de hablar en amor para tener una respuesta positiva y de no mentir ni ocultar la verdad. Yo no estoy diciendo que aquel día yo tuviera una corbata fea, probablemente la corbata no era, pero decir las cosas que hay que decir. Vamos con la siguiente, que ya estamos para terminar. Entonces, en el libro de Nahum, el Señor nos da una esperanza y un mandato. Nos dice en capítulo 1, versículo 13. Voy a quebrar el yugo del que te oprime, voy a romper tus ataduras, pero acerca de ti, Nínive, Dios ha decretado, no tendrás más hijos que perpetúen tu nombre, extirparé la casa de tus dioses, tus imágenes talladas, tus ídolos fundidos, y te voy a preparar una tumba porque eres una infame. Lo crean o no, esa ciudad de Nínive, en algún momento los arqueólogos decían
el libro de Jonás está equivocado. Ya sabemos que la Biblia está mala porque no encontraban la ciudad de Nínive, con todo y que era la capital de Asiria. ¿Y por qué no lo encontraban? Porque pasó esto. Casi que los borraron completo de la memoria. Después siguieron y la encontraron. Pero versículo 15 nos dice, miren, ya se acerca por los montes el que anuncia las buenas nuevas de victoria, el que proclama la paz. Si nos vamos a la carta del apóstol Pablo a los Efesios, calzados vuestros pies con el apresto del Evangelio de la paz. Si nos vamos a Isaías 52, del 7 al 12, nos dice, mirad qué hermoso sobre los montes los pies de aquel que viene a proclamar la paz. Esos somos nosotros. Ese eres tú, ese soy yo. Esos somos todos nosotros. Porque nosotros venimos a proclamar la paz en Cristo. ¿Qué más nos dice? En ese mismo versículo 15. Celebra tus peregrinaciones, celebra tus fiestas, paga tus votos, porque no volverán a invadirte los malvados, pues han sido destruidos por completo. La siguiente. El enemigo ha sido derrotado, podemos tener paz. Cuando escribió Nahum, lo escribe en lenguaje poético, esto no había pasado y pasa un poco después de que lo escribe. Hoy día estamos en el Nuevo Testamento. El enemigo ha sido derrotado. Pablo dice, ¿dónde está, oh sepulcro, tu victoria? ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? Nuestro enemigo ha sido derrotado. En la cruz del Calvario, Jesús derrotó al enemigo, al pecado, a la muerte. Resucitó al tercer día. Eso es para nosotros. Eso. ¿Y qué tenemos que hacer entonces? El enemigo se ha derrotado, podemos tener paz. Los tiempos de paz son para que volvamos a celebrar. Nos reunimos acá para celebrar. ¿Qué celebramos? Vamos a la próxima. Vamos a la próxima rapidito que ya llevo bastante rato. Nos dice, celebra tus festivales. ¿Cuáles son estos festivales? Pues Jesús. A Jesús lo podemos celebrar todos los días. ¿Por qué? Porque tenemos su ejemplo de vida, pero también sabemos que resucitó. Nuestra salvación, la iglesia, la comunión, la resurrección, la acción de gracia, el adviento, la Navidad, todas estas cosas las tenemos que celebrar. Y nosotros como creyentes deberíamos ser los más felices del mundo porque siempre tenemos algo que celebrar. Porque sabemos que tenemos paz con Dios. Celebramos. Y eso es la alabanza. Celebrar a Cristo. Había una canción muy bonita, celebrar a Cristo. Pero eso es lo que nos está llamando a celebrar todas estas cosas, porque ya lo tenemos. En Cristo Jesús ya tenemos todas estas cosas. Entonces allí, los versículos más importantes casi de todo el libro, al final del capítulo 1. Se acerca el que anuncia las buenas nuevas de paz. Ya vino. Murió en una cruz para reconciliarnos con el Padre. Ya estamos reconciliados, ya tenemos paz con Dios a través de Cristo Jesús. Celebremos. Y lo otro, cumple tus votos. La siguiente. Cumple tus votos. A veces decimos, ay Señor, si tú me concedes esto, yo voy a hacer lo otro. O si tú me... No se trata de eso. Jesús nos dijo, si me obedecen, son verdaderamente mis discípulos. Si me obedecen, son verdaderamente mis amigos. Me encanta, un pastor que escuché en estos días dice, la fe que realmente te salva y te libra del infierno es la fe que te lleva a través de la vida y te lleva con esa esperanza en la vida. Si no tenías esa fe en la vida, no la vas a tener después. Esa es la fe que tenemos que tener nosotros. Y cumplir nuestros votos es estar dedicados, estar consagrados para Dios. Estar consagrados y la parte de la santificación, por cierto, si tengo una oportunidad más,
tengo un muy buen mensaje de lo que es consagración y santificación para otro momento, porque ahorita ya se me acaba el tiempo, no quiero pararme mucho más acá. Pero nos dice, celebra tus festivales, ahí tenemos los festivales, cumple con tus votos, porque el enemigo está destruido. En ese momento no estaba destruido, pero nosotros hoy ya lo podemos decir porque ya pasó. Entonces, este libro aquí es para nosotros. Y lo que tenemos que hacer, entonces, ¿qué le dice el profeta al pueblo? El enemigo va a ser destruido. Celebra. ¿Celebra qué? Celebra todas las fiestas que puedas. Los cristianos deberíamos ser los más alegres de todos. Celebra que tienes paz con ese Dios que no deja al malo sin castigo. Todo nuestro castigo está en Cristo. No seamos como Jonás, que decía, no, aquel no tiene perdón. Hay que ir y decirle, si el Señor al final no lo perdona, es entre el Señor y él. Pero si él se arrepiente, Cristo cargó con sus pecados igual que con los tuyos. Celebra y cumple tus votos, pagar tus votos. Pagar tus votos no es pagar el diezmo, ¿no? Sí, es parte de eso, pero pagar tus votos es dedícate, lee, acércate a Dios. Acércate a Dios y Él se va a acercar a ti. Acércate a Dios para que con Él puedan ver, aquí hay algo que, oye, estás pasando por tan difícil, ¿y qué tienes? Que hay esa esperanza que va un poco más allá, porque yo sé que el enemigo está destruido, porque yo sé que ya yo tengo paz con Dios, aunque esté agitado un poquito aquí por la situación, etcétera, pero tengo paz con Dios. Y sé que Él no va a dejar al malo. O sea, Dios no es injusto. Y no es que lo va a pasar así por encima, no. Es que es en Jesucristo. Pero al que no se arrepiente y al que aun cuando se arrepiente, las cosas que ha hecho cargan consecuencias, carga con sus consecuencias. Muchos de nosotros nos ha tocado cargar con consecuencias a pesar de que el Señor nos ha perdonado. Entonces, vamos a la última, creo que es la última, la próxima, ¿cierto? Nuestro Dios es un Dios de amor y verdad, de rectitud y de justicia. Está por encima de todas las cosas y nadie puede resistir su juicio. Dios es bueno. Creo que había una más. Tenemos que recordar que nuestro enemigo ya fue derrotado. Jesús venció en la cruz del Calvario. En Él somos más que vencedores. No es que somos ganadores como el que se gana la lotería una vez y después no se la gana en el resto de su vida, porque eso es dificilísimo. No, es que somos vencedores. Eso quiere decir que estamos en victoria con Cristo, porque estamos en Él. Entonces ¿qué debemos? Proclamar la paz. Proclamar la paz es el evangelio de las buenas nuevas, las buenas nuevas de salvación, la paz con Dios que tenemos a través de Cristo. La siguiente, debemos celebrar, porque estamos para celebrar, y debemos cumplir con las cosas que nos dice Dios. Y así como Jesús nos decía, venid a mí los que están trabajados y cargados, y yo los haré descansar, denme su yugo y tomen mis cargas, que mi carga es ligera y es fácil. A veces la gente dice, oye, no, pero es que es difícil, ¿no? Mientras más te acercas a Dios y mientras más te pones con su palabra, mientras más lo conoces, mientras más enamorado estás de Dios, se hace más fácil, porque fluye, no es un deber, es un placer, fluye. Y por eso es que, antes de orar, quiero decirles algo más. He escuchado muchísimos pastores que amo y que me han enseñado mucho, que decir que
este es el manual de instrucciones de Dios. Sí, es el manual de instrucciones de Dios. ¿Cuántas veces usted ha visto el manual de instrucciones de algo de compra? A veces, cuando hay un problema, yo por lo menos tengo el calefón de la casa, cada vez que se prende la lucecita de problema, me voy otra vez al manual de instrucciones para ver qué pasó. Pero esto no es el manual de instrucciones, es mucho más. Esta es una carta de amor de Dios para ti. ¿Cuántas veces el enamorado o la enamorada lee las cartas de amor que le han enviado? No es solamente cuando está triste, no es solamente, es en todo momento. Y así debe ser la palabra de Dios. Es la carta de amor de Dios para ti, para nosotros. Por eso es que hay que leerla a cada momento, por eso es que hay que tenerla, por eso es que hay que... Porque cuando me voy de viaje y mi esposa me escribe algo y me lo pone, a veces me lo esconde dentro de la cartera o me lo guarda en un bolsillito de la maleta para que me lo encuentre. Apenas lo encuentro, después lo tengo en la Biblia, siempre conmigo para cada vez que lo abro leerlo, porque me anima, porque es la muestra de amor que está para mí. Esa es la palabra. Que no sea nada más el manual de instrucciones, que vamos a salir corriendo para allá cuando tenemos problemas. No, que sea esa carta de amor que nos anima, que nos llena y que cada vez que estamos en lo mejor de lo mejor la usamos para celebrar, para cantar, para alabar, para hacer más. Y así es como realmente pagamos nosotros esos votos para Dios. Entonces, oremos. Vamos a orar para terminar. Creo que hay una más. Señor y Dios, gracias. Gracias, Padre, por la enseñanza que nos traes hoy a través del profeta Nahum. Gracias, Padre, porque tú eres un Dios bueno. Tú eres la esperanza y el refugio para aquellos que te buscan. Gracias, Señor, porque aprendemos de Nahum que tú eres justo, que tú eres poderoso, que a ti no se te pasan las cosas y que tú vas a juzgar con justicia. Que aún las peores cosas que hemos vivido, tú estás en control. Amén. Tú estás en control sobre la naturaleza, sobre los terremotos, sobre las inundaciones, sobre todas las cosas, Señor. Amén. Tú eres un Dios bueno. Amén. Gracias, Señor, porque aprendemos hoy que qué bueno es estar en paz contigo. Amén. En Cristo tenemos esa paz para proclamar. Qué hermosos son los pies de aquel que viene a traernos paz. Padre, te pido que esta congregación, nosotros todos, podamos tener hermosos pies, hermosas piernas, para poder ir y compartir en nuestro trabajo, en el mercado, en la calle, donde sea. Proclamar, compartir esas buenas nuevas de salvación en Cristo Jesús. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Señor, que lo que nos has mandado hacer, que lo podamos hacer, que el pagar nuestros votos delante de ti no sea una carga, sino un gozo. Amén. Sí, Señor. Que también, aún en medio de la ofrenda y en medio de la necesidad, podamos dar con gozo en ti, Señor. Amén. Padre, y que nuestra vida pueda reflejar ese equilibrio que debemos tener, que estaba en Cristo Jesús, del amor y la verdad, del amor y la justicia. Que podamos decir las palabras correctas para que quede obligado ese comportamiento y esa mejora. Amén. Sí, sí. Que en ti podamos actuar en ese verdadero amor y no en esa falsa sensación de tolerancia que tenemos, que todo el mundo proclama hoy día. Señor, enséñanos y ayúdanos a ser
gente de amor, de gracia, de verdad, de justicia, y santifícanos para que, celebrando, podamos traer a muchos a esa celebración de tu paz, tu perdón y lo que tú tienes para todo el que llega a ti. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Amén.